En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a El Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha. Estoy convencido, estoy seguro de que todos hemos reflexionado en alguna ocasión sobre la que probablemente o sobre las que probablemente sean los grandes interrogantes o las grandes preguntas de la existencia. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos en realidad? ¿Qué hay o qué nos espera después de la muerte? La respuesta para algunos es simple, para otros no tanto. Hay quienes piensan que detrás de esos interrogantes, que la respuesta que se oculta detrás de esas preguntas es la existencia de un Dios. La existencia de una inteligencia creadora, de algo o alguien que prendió la mecha a lo que conocemos, el universo, nuestro planeta, la propia vida. Hay quien piensa que somos fruto de una improbable casualidad biológica. También piensan que con esto, con esta improbabilidad, pues despejamos de un plumazo la existencia de Dios o de esa inteligencia que mencionaba y reduce o nos reduce a los seres humanos a un montón de carne y huesos. Lo cierto es que cuando nos preguntamos si existe Dios, si existe algo más allá, los bandos se generan rápido. Esta semana en El Dragón Invisible vamos a hablar en exclusiva con Miguel Pedrero. Acaba de publicar un libro en el que no duda en afirmar que Dios existe. Y no hablando de un Dios con barba que nos vigila o de ese gran ojo que todo lo ve, no. Estamos hablando, como decía, de algo que quizás se oculte detrás de esa creación del universo, detrás de esa creación de la vida, y que los científicos, sí es cierto, que a día de hoy no pueden explicar. No pueden explicar qué había antes del Big Bang, qué prendió la mecha para que todo esto fuera posible. Y Miguel aprovecha esa puerta, digamos, para presentar una serie de argumentos que para él demuestran que Dios existe. Nosotros no nos mojamos, no es nuestra labor. La labor del Dragón Invisible es hacer las preguntas que haremos a continuación y que vosotros, los oyentes, como mínimo, reflexionéis. El programa de esta semana puede ser polémico, puede ser complejo, puede ser incluso de difícil digestión, pero estoy seguro que como mínimo, nos hará a vosotros y a mí reflexionar. Y eso es lo importante, es una de las funciones, es uno de los objetivos del Dragón Invisible, hacerse preguntas. Así que, si os parece, comenzamos. Esta semana regresa a los micrófonos del Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha Miguel Pedrero. Él es reportero, coordinador de contenidos de la revista Año Cero, colaborador de programas como La Rosa de los Vientos y autor de varios libros, entre ellos el último que viene a presentar hoy aquí, Dios existe. Y como siempre, pues es un placer recibirte de nuevo en el Dragón Invisible. ¿Qué tal, Miguel? Pues igualmente, tengo muy buenos recuerdos de la última vez que estuve en este programa, partiéndome el brazo con Manuel Carballal, David Cuevas, Moisés Garrido discutiendo sobre el fenómeno OVNI. Me lo pasé muy bien, o sea que pretendo hacer lo mismo. Hoy no tienes a nadie, no. Hoy no tienes a nadie para discutir, pero no sé yo si con algunas de las cosas que vas a decir, porque es muy arriesgado el tema que vamos a tratar, es un tema polémico, es un tema complejo, no sé yo si te saldrá algún enemigo con el que partirte la cara, digamos.
Antes de nada, me parece importante hacer un matiz. Como digo, acabas de publicar Dios existe, sale a la venta hoy mismo. Y antes de nada, como el título puede levantar alguna que otra ampolla, tú en el libro, bueno, hablas de Dios, pero no hablamos del Dios cristiano o del Dios musulmán. Hablamos quizá de un concepto de una inteligencia creadora, pero no estás clasificando a un Dios en base a una religión, ¿no? No es un libro religioso de ningún modo. Es un libro en el que hay mucho de ciencia, hay mucho de astrofísica, de física cuántica, de neurología, de biología, de otros campos del conocimiento, pero tampoco es un libro científico al uso, ¿no? Yo creo que es un libro que puede entender cualquier persona. Esa ha sido mi intención, ¿no? Que cualquier lector, aunque no sepa nada de estos campos del conocimiento, pueda acercarse a este libro. Y luego tiene la otra vertiente, que es la heterodoxa, ¿no? Porque me refiero a toda una serie de fenómenos muy, muy extraños que desde mi punto de vista están íntimamente vinculados con las grandes preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez en la vida de forma más o menos consciente, ¿no? ¿Quién soy en realidad? Sí, somos un montón de huesos y de carne, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero ¿quién soy en realidad? ¿De dónde vengo? Y la gran pregunta, ¿qué existe después de la muerte, ¿no? Pues lo que he pretendido en este libro es aunar toda una serie de conocimientos científicos que apuntan a la existencia de una inteligencia creadora, un principio de todo, y también toda una serie de fenómenos extraños que apuntan a la existencia de esa inteligencia creadora y también a la realidad de la vida después de la vida. Eso es lo que he pretendido hacer con este libro, que ya alguno ha empezado a crucificarme boca abajo. Esta es la primera entrevista que concedo, o sea, que estoy hablando en exclusiva para El Dragón Invisible. Y nosotros, desde luego, te lo agradecemos enormemente. Empieza ahora el tour por los medios de comunicación y supongo que, como en muchos libros anteriores, sacarán algunos las hachas e intentarán desmembrarme un poquito, ¿no? Pero para eso escribimos. Hay que estar preparado y, de hecho, yo estoy seguro de que tú lo estás. Vamos a ir viendo a lo largo de la entrevista que son muchos los argumentos que tú muestras para defender, pues eso, que Dios existe. Y cuando hablamos de Dios, insisto, hablamos de una inteligencia creadora, quizá pues de algo que prende la mecha, pero sin duda, bien lo decías, hay mucha ciencia en este libro. Tú empiezas los primeros capítulos precisamente hablando de ciencia. Y quizá esto es algo que sorprende a los oyentes, porque, claro, hablar de Dios parece que es estar hablando de lo contrario a la ciencia. Y sin embargo, son muchos los científicos, algunos de ellos de renombre, se van a sorprender los oyentes, que defienden la existencia de Dios, vamos a llamarlo así. Sí, de esa inteligencia creadora o de un principio de todo. Cuando hablamos de Dios, no nos estamos refiriendo a esa imagen icónica y arquetípica de un señor muy mayor, de barbas blancas, con túnica, ¿no? Que vigila a todas sus criaturas, ¿no? O ese ojo que todo lo ve, ¿no? Estamos hablando de algo mucho más complicado, algo mucho más complejo, lo cual es prácticamente imposible de definir porque nos limitan las palabras, ¿no? Yo, si quieres, para empezar, me quedaría con la definición de Dios de Einstein, ¿no? Albert Einstein. Es decir, si hay un científico que todo el mundo conoce, es Einstein. Es una de las grandes mentes de la historia de la humanidad, probablemente dos, ¿no? Isaac Newton y Albert Einstein, ¿no? Quizás fueron las dos personas que más hicieron por generar ese cambio de paradigma, ¿no? Einstein demostró con su teoría de la relatividad que el tiempo no es lineal, sino que el tiempo varía dependiendo de la velocidad. Es decir, que si ahora yo me empiezo a mover alrededor de esta mesa mientras tú estás parado, para mí el tiempo pasa más despacio respecto a ti. Claro que me estoy moviendo a 2 kilómetros por hora o 3 kilómetros por hora, pero si tuviera la posibilidad de moverme a 300.000 kilómetros por segundo, pues para ti pasarían 7 minutos y para mí solo 1 minuto, ¿no? El tiempo también cambia con la gravedad. Dependiendo de la fuerza gravitatoria, el tiempo pasa más rápido o más lento, ¿no? Es decir, bueno, Einstein cambió eso y además abrió la puerta a una ciencia, a un campo del conocimiento absolutamente fascinante, que es la física cuántica, ¿no? Y fíjate que hasta Einstein, cuando estaba equivocado, tenía razón, ¿no? Porque le parecía demasiado increíble todo lo que suponía la física cuántica, ¿no? Por eso esa famosa frase de Dios no juega a los dados, ¿no? Porque en la física cuántica todo es relativo, ¿no? Nada está cerrado, ¿no? Y genera un impedimento, es decir, que hay un límite
que la ciencia no puede traspasar, ¿no? Es decir, no se puede conocer la velocidad y la ubicación de una partícula subatómica, ¿no? Se puede conocer la probabilidad, pero nunca, jamás podremos saber dónde está una partícula subatómica. Eso a Einstein le parecía tan relativo que no se lo creía, por eso decía que Dios no jugaba a los dados. Y al final tuvo que admitir que no solamente jugaba a los dados, sino que además los tenía trucados. Einstein tenía una percepción de Dios que la expresaba con una metáfora que yo creo que es muy gráfica, ¿no? Él decía, los seres humanos somos como niños de 4 o 5 años que entran a una gran biblioteca con muchos libros escritos en unas lenguas extrañas que no conoce ese niño, ¿no? El niño no comprende nada de lo que ahí hay escrito, ¿no? No sabe lo que le dicen esos libros, ni tiene la capacidad intelectual para aprender todo ese conocimiento, ¿no? Para interiorizar todo ese conocimiento, pero sí ve que hay un orden, ¿no? Los libros están ordenados, si abre un libro puede ver perfectamente que está distribuido en párrafos, en capítulos, él ve un orden, ¿no? Pero no sabe quién ha ordenado eso, ni realmente cuál es el significado de ese orden, ¿no? Pues Einstein, tirando de esta metáfora, él decía que los seres humanos somos algo así, sobre todo los científicos, ¿no? Que observamos un orden en el universo, un orden absolutamente excepcional, porque no deberíamos estar aquí. Desde el punto de vista probabilístico, es que jamás tendría que existir el universo, y ya no digamos unos seres conscientes como los seres humanos o los animales, ¿no? Sin embargo, bueno, pues esa es la visión que tenía Einstein de Dios, ¿no? Un orden que no podemos comprender. Ese orden en el universo para él era Dios. Muy interesante sin duda la metáfora, ¿no? El ejemplo que ponía Einstein. Y claro, tú hablas en el libro de que hablas de ciencia, como decimos, no existe, aunque parezca increíble. Estoy seguro de que muchos oyentes, pues evidentemente, saben lo que es el Big Bang, ¿no? Esa gran explosión de la que nace todo. Pero lo cierto es que no existe a día de hoy un consenso, no sé si consenso es la palabra adecuada, pero no existe nada, o parece que los científicos no se quieren mojar, que nos diga qué había antes del Big Bang, qué prende la mecha a esa gran explosión. Y yo te pregunto a ti, te traslado esta pregunta, si eso es síntoma, o lo podemos considerar un síntoma de la existencia de ese Dios, de esa inteligencia creadora. Mira, vamos a ver, lo más honesto para un científico al que le hagas esta pregunta, yo no soy científico, yo soy periodista, ¿no? Un científico tiene su prestigio, ¿no? El prestigio de los periodistas está por los suelos, ¿no? Por lo tanto, no voy a perder ningún prestigio, pero si le preguntas a un científico, yo creo que la respuesta más honesta es que no hay respuesta. Es decir, esa pregunta que tú me acabas de hacer está fuera del campo de la física, está más allá de la física, y como está más allá de la física, no tiene respuesta. Es cierto que existe un grupo de científicos que tampoco es mayoritario, que es minoritario, aunque hay algunos nombres que son muy conocidos, muy mediáticos, como es el caso de Stephen Hawking, ¿no? Que ellos, digamos que siguen una vía cercana al ateísmo o incluso atea, ¿no? Stephen Hawking y otra serie de astrofísicos han ideado una serie de teorías en la que tratan de desplazar la existencia de esa inteligencia universal o la causa primera de todo. Pero en realidad, esas teorías que plantean no dejan de ser giros lingüísticos, o te diría que casi están más allá de la física, sería algo así como metafísica, e incluso te diría que pseudociencia, ¿no? Porque ellos plantean que el universo nació de la nada, ¿no? Pero claro, ¿quién sabe qué es la nada, ¿no? Decir claro que el universo nació de la nada es como decir idem, ¿no? Estoy simplificando la teoría de Hawking. Evidentemente sería muy complejo analizarla. Es decir, no es esto, es mucho más complejo, mucho más rico. Ellos hablan de una singularidad en el vacío cuántico que provoca... Bueno, es decir, en el fondo son teorías, y desde mi punto de vista y el punto de vista de otros muchos científicos, no deja de ser un bonito juego de palabras, ¿no? Pero lo más honesto, desde el punto de vista científico, es simplemente responder que no hay respuesta, porque esa pregunta está más allá de la física. Y además, aquellos que se refieren a la existencia de la nada, que por cierto nadie sabe qué es la nada, por no saber, no sabemos que el universo se expande,
que está constantemente expandiéndose, es una verdad científica que ha sido demostrada gracias al estudio de la distorsión estelar, pero no sabemos tampoco sobre qué se expande, ¿no? Porque desde nuestro punto de vista, si yo ahora cojo un chicle y lo expando, ese chicle se expande sobre algo, ¿no? Sobre una superficie, ¿no? Sobre algo, ¿no? Pero claro, el universo se está expandiendo, pero ni siquiera sabemos sobre qué se está expandiendo. En cuanto al inicio del universo, ese Big Bang, los científicos prefieren hablar de singularidad cuántica, ¿no? Que como no decir nada, ¿no? Es decir, ha pasado algo muy extraño y de esa cosa muy extraña nace el universo. Estamos, te diría, muy cerca del gran secreto. Es decir, sabemos cómo se creó el universo hasta una 1000.000.000ª de segundo, ¿no? La gran pregunta es, ¿qué había antes? ¿Qué generó ese proceso de singularidad cuántica que dio lugar al Big Bang? Estos científicos hablan, bueno, pues de la nada, ¿no? Pero nadie sabe qué es realmente la nada. Además olvidan algo, ¿no? Y es que el universo no está formado solamente de la materia, ¿no? Que lo constituye, no está formado solamente de planetas, de estrellas, de polvo estelar, de supernovas, de seres humanos, de animales, de cosas, ¿no? Sino que lo que rige el universo son una serie de leyes físicas, ¿no? Hay 4 leyes fundamentales, ¿no? Que es la nuclear fuerte, la nuclear débil, el electromagnetismo y la gravedad. Gracias a esas 4 fuerzas, que es otro de los grandes enigmas de la existencia del universo, estamos vivos y el universo no acaba en un terrible apocalipsis, ¿no? Es decir, que el universo no solamente son las cosas que lo forman, sino que son una serie de leyes físicas, una serie de constantes físicas que hacen que todo esto exista, ¿no? Claro, si el Big Bang surge de esa cosa que nadie sabe lo que es, pero llaman la nada, en esa nada tendrían que existir alguna clase de leyes fundamentales, ¿no? Para que existiera esa nada, y de esas leyes fundamentales y de esa nada, pues surgiría nuestro universo en ese, lo que llaman los científicos, proceso de singularidad cuántica. Es decir, que hay muchísimos problemas, que no solamente es decir, no, que había una cosa que le llamamos la nada y de la nada surgió esto. Ya, primero, ¿qué es la nada? Y segundo, ¿cuáles eran las leyes físicas o las fuerzas fundamentales que hacían posible la existencia de esa nada y que hicieron posible esa singularidad cuántica que dio lugar al universo? Espero que me esté entendiendo todo el mundo y estoy tratando de ser lo más claro posible. Yo creo que sí, ya lo avanzábamos, ¿no? Que es un tema complejo, es un tema de difícil digestión, digamos, pero yo te lo comentaba también antes. Creo que lo explicas bastante bien. Comentabas antes que científicos como Stephen Hawking, que bueno, en su obra, en tantas obras, ¿no? Pero en el gran diseño ya avanzaba algo de lo que estamos comentando. Me ha llamado la atención que comentabas que ellos, ese grupo de científicos, que además tienen mucha repercusión en medios, quizá más de los que afirman pues lo que estamos comentando aquí esta semana, ellos lo que hacen es desplazar el problema, porque si no me equivoco, y ahora me corriges si es así, ellos lo que dicen es que nuestro universo, en cierto modo, podría ser quizás, entre tantas interpretaciones, una consecuencia de otros universos, de multiversos, universos paralelos, y como bien decías, lo que hacen es desplazar el problema. Porque claro, vale, si nuestro universo es una consecuencia de esos universos paralelos, el problema se desplaza a esos universos paralelos. ¿Cómo nacen? Mira, hay varios físicos que han hecho un ejercicio estadístico, ¿no? Y ese ejercicio estadístico es comprobar desde el punto de vista matemático qué posibilidades reales hay de que el universo exista. ¿Tú sabes cuántos átomos hay en todo el universo? Átomos, ¿eh? En todo el universo, ¿no? 10 elevado a 78. Es decir, un 10 seguido de 78 ceros. Que ahí es nada. Que es un número que ni siquiera podemos llegar a imaginar. A imaginar, claro. Bueno, pues desde el punto de vista estadístico, ¿cuántas posibilidades crees que hay de que el universo exista? Sorpréndeme, porque yo creo que la cifra... 1 elevado a 10, a su vez elevado a 10, y a su vez elevado a 123, ¿no? Y estos son los cálculos más conservadores. Es decir, bueno, este número es infinitamente mayor que 10 elevado a 78. O sea, un 10 seguido de 78 ceros. Bueno, este número que te acabo de dar, que es la posibilidad que existe de que el universo perviva, de que el universo esté ahí, de que nosotros estemos vivos, ¿no? Es infinitamente superior a este 10 elevado a 78. Es decir, que el universo exista es prácticamente imposible. Es decir, nadie sabe
por qué la intensidad del Big Bang fue la justa y adecuada para que exista el universo. Porque si fuera solo ligeramente más rápida, el mundo, o sea, el universo, no lograría existir. Y si fuese, digamos, ligeramente más lenta, el universo tampoco llegaría a existir. Es decir, tiene la fuerza exacta para que se cree, porque si hubiera ido, digamos, por decirlo en palabras sencillas, sí. Si hubiera ido con menos fuerza, se habría quedado, para entendernos, a medio fuelle y no habría llegado a la meta, y si hubiera ido con más fuerza, se habría pasado de rosca y habría dado al traste con todo. Claro, es decir, que tuvo la intensidad adecuada para que la incipiente fuerza gravitatoria no acabara echando al traste a la creación, ¿no? Al nacimiento de ese universo, ¿no? Es decir, ese es uno de los grandes misterios, ¿no? La intensidad del Big Bang. ¿Por qué fue la justa? ¿Por qué fue la adecuada? Pero es que además de todo ello, en el momento en el que se despliegan las 4 fuerzas fundamentales, que son las que rigen el universo, la nuclear fuerte, la nuclear débil, el electromagnetismo y la gravedad, esas 4 fuerzas están en un equilibrio perfecto. Es decir, si hubiese un ligerísimo cambio, pero absolutamente ligerísimo, de equilibrio entre una y otra fuerza, el universo tampoco existiría, ¿no? Por otro lado, cada una de esas fuerzas tiene unas características propias, que es otro de los grandes misterios, ¿no? Es otro de los grandes misterios, porque existe una fuerza que es la que hace que los átomos existan, ¿no? Pero es que esa fuerza, digamos que ejerce una influencia a distancias microscópicas, ¿no? Es una fuerza muy potente, ¿no? Pero que ejerce un tirón a distancias microscópicas, ¿no? Sin embargo, la gravedad es una fuerza que alcanza distancias estratosféricas, pero es mucho más débil, ¿no? O sea, ¿quién es el que hizo que la fuerza nuclear fuerte fuese de esa manera, interactuase en el interior del núcleo de los átomos? ¿Y quién es quién es lo que hizo que la gravedad actuase a distancias estratosféricas y fuese muy débil? Es decir, el equilibrio entre el electromagnetismo y la gravedad es tal que una minimísima variación daría al traste con todo, porque no podría existir nada de la materia, no podría existir el universo. Es decir, que esos son los 2 grandes misterios en cuanto al Big Bang. Bueno, hay 3, ¿no? Primero, ¿quién hizo que surgiera el Big Bang? ¿Cuál fue la primera causa del Big Bang? ¿Quién o qué? Como bien se... Claro. ¿Quién o qué? ¿No? En primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué la intensidad fue justo la adecuada? Y en tercer lugar, ¿por qué las fuerzas fundamentales que rigen el universo tienen tal equilibrio, ¿no? Como decía Alfred Hoyle, uno de los astrofísicos más prestigiosos de todos los tiempos, el universo era un golpe preparado, ¿no? Es decir, como si alguien o algo hubiese preparado todo esto. Alfred Hoyle sí creía en la existencia de una causa primera o de una inteligencia creadora. Es más, a él incluso le parecía extraño que esta posibilidad no fuese admitida por más astrofísicos, y él defendía que era simplemente una cuestión educativa y dogmática, ¿no? Que todas las evidencias apuntan a la existencia de esa causa primera. Ahora bien, si no te quieres mojar, ¿no? Lo mejor es decir que eso está fuera de tu campo de estudio, que yo creo que es la respuesta más honesta para un científico. Son preguntas para las que realmente no hay respuesta, está fuera del ámbito de la física, porque ¿cómo podemos saber qué había antes de las 4 fuerzas fundamentales? Si lo único que conocemos es el universo tal como lo vemos y las 4 fuerzas fundamentales que lo rigen, ese es el ámbito de estudio de los físicos y de los astrofísicos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes estudiar algo que no sabías qué era? ¿Qué había antes, ¿no? ¿Qué generó esas 4 fuerzas fundamentales? Tú no puedes estudiar algo que no sabes lo que era, ¿no? Que no puedes definir. Por lo tanto, queda fuera de tu campo de estudio. Esta es la respuesta más honesta. Ahora bien, desde mi punto de vista y de otra serie de científicos y astrofísicos, pues las pistas, los indicios, las pruebas, si empleamos nuestra lógica, nuestro cerebro, pues nos llevan a pensar que efectivamente tuvo que existir una causa primera. Y quizá otro de esos indicios de que, bueno, existe ese Dios del que hablas en el libro, insisto, y es importante matizarlo, porque
aquí no cabe el debate de si Dios o el Dios religioso del que los oyentes pueden pensar que estamos hablando nace en el cerebro, si la experiencia religiosa es algo cerebral o no. Estamos hablando de una causa primera, vamos a llamarlo X, inteligencia creadora, quién o qué, pero quizá otro de esos indicios, porque entramos también en un terreno resbaladizo de probabilidades asombrosas, es la vida, es decir, el hecho de que nosotros, tú y yo, estemos aquí hablando ahora mismo, el hecho de que exista el ser humano como tal, es también, o podría ser también, precisamente, un indicio de que había un golpe preparado. Bueno, es que nadie sabe cómo se creó la primera célula. Es decir, cómo surgió la vida. Todos hemos estudiado en el instituto o en el colegio el famoso experimento de la sopa primordial, ¿no? Que eso es un experimento que se desarrolló en la Universidad de Chicago en los años 50, ¿no? Y todos hemos estudiado la sopa primordial, pues una serie de elementos inorgánicos en un elemento acuoso al que le aplican pues una serie de descargas eléctricas, ¿no? Y eso pues debería ser la prueba de cómo surgió la primera célula, ¿no? Como de una serie de elementos inorgánicos nace el primer atisbo de vida, ¿no? Bueno, en realidad, ese experimento es una metáfora de lo que hasta hace algunas décadas se creía que era el origen de la vida, ¿no? Pues una serie de elementos inorgánicos en agua y que a raíz de la acción de una serie de rayos pues dan lugar a la creación de un elemento orgánico, ¿no? Es casi como Frankenstein, ¿no? Uh-huh. Casi como Frankenstein. En realidad el experimento de la sopa primordial no prueba absolutamente nada, ¿no? Como decía el gran Alfred Hoyle, decía, haga usted en su casa, que es fácil, el experimento de la sopa primordial y lo único que obtendrá es un montón de mierda. Es decir, era claro, ¿no? Pero en realidad nada orgánico, ¿no? En realidad lo único que conseguía el experimento de la sopa primordial pues son una serie de aminoácidos, ¿no? Pero esos aminoácidos tienen que dar lugar a una proteína, y la proteína es simplemente uno de los elementos de una célula, que está constituida por infinidad de proteínas, pero también por otra serie de elementos. Pero también, ojo, elementos que tienen que funcionar de una manera concreta. ¿Y quién es el que marca que esos elementos funcionen de una manera concreta? El ADN y el ARN. Nadie sabe cómo se crea una célula, ni nadie sabe cómo se crea el ADN y el ARN. Además, hay otro misterio. Para el nacimiento de una célula tiene que existir otra primera célula. Es decir, una célula siempre sale de otra célula. Por lo tanto, el gran misterio es cómo nació la primera célula, ¿no? Cuando estuve documentándome para este libro, para Dios existe, leí las reflexiones de varios biólogos, ¿no? Incluso astrobiólogos, ¿no? Y ellos decían, caray, si la cosa es tan fácil, debería ser fácilmente replicable en laboratorio. Es decir, con una serie de elementos inorgánicos, pues fácilmente podríamos crear una célula, ¿no? Y es que eso es absolutamente imposible, porque para el nacimiento de una célula tiene que actuar el ADN y el ARN de otra célula, ¿no? Si no había célula, ni había ADN, ni había ARN, es decir, ¿cómo nace la primera célula, ¿no? Y si quieres vamos a hablar de números, ¿no? Fíjate, simplemente para el nacimiento de una proteína, y te digo que la proteína es simplemente uno de los elementos de la célula, que además las proteínas se tienen que colocar en el lugar adecuado dentro de la célula, plegándose de una manera determinada. Claro, podemos imaginar de manera muy sencilla a los aminoácidos o las proteínas como ladrillos para construir una casa, pero claro, para que esa casa se construya, digamos, para que se construya esa célula, tienen que estar colocados de una manera determinada y tiene que haber algo o alguien que los coloque de esa manera determinada. Claro, pero es que no solo eso, sino que es un proceso tan complejo que en determinados momentos la célula se apaga, deja de funcionar y a veces se activa. ¿Para qué? Para que esas proteínas se coloquen en el lugar adecuado y en el volumen adecuado, ¿no? Es decir, además es un proceso complejo en el que tienen que plegarse unas sobre otras y la célula tiene que apagarse, tiene que activarse y tiene que desarrollar toda una serie de funciones muy complejas, ¿no? Y esa información, ese software, está marcado en ese ADN y en ese ARN. No vamos a entrar ahí porque es una cuestión muy, muy compleja, ¿no? Es decir, que la célula es algo enormemente complicado, ¿no? Y simplemente para que de una serie de elementos inorgánicos naciese una simple proteína, es decir, que es nada, o sea, de una proteína a una célula, ¿no? Es como tener en la mano un trozo de hierro
y con ese trozo de hierro pretender montar un Boeing 707, ¿no? Es decir, una proteína es nada. O sea, imagínate lo que hay de tener un trozo de hierro oxidado en la mano a construir un Boeing 707. Pues exactamente lo mismo. Tú puedes tener una proteína, que es ese trozo de hierro, pero para llegar a construir una célula, la célula tendría que ser un Boeing 707. Tú imagínate, pues simplemente, desde el punto de vista estadístico, ¿qué posibilidades existen de que por una serie de azares muy, muy increíbles se creara una proteína en base a una serie de elementos inorgánicos? Desde el punto de vista estadístico, y siendo muy conservador, hay una posibilidad entre 10 elevado a 113, es decir, un 10 seguido de 113 ceros. Desde el punto de vista estadístico, aquella cosa que tiene la posibilidad de producirse 1 contra 10 elevado a 50, es decir, un 10 seguido de 50 ceros, nunca ha pasado en toda la historia del universo. Pues imagínate, simplemente para que por una serie de casualidades tan extrañas y tan increíbles se formase esa primera proteína, hay una posibilidad contra 10 seguido de 113 ceros. Pero si nos vamos a la célula, ¿qué posibilidades estadísticas hay de que se creara esa célula por base a elementos azarosos de una serie de elementos inorgánicos? Pues hay una posibilidad entre 10 elevado a 40.000. Es decir, un 10 seguido de 40.000 celos, ¿no? Son cifras, lo cierto es que es curioso que las des, pero hasta cierto punto es inimaginable, o sea... Es que es imposible. Es imposible Es que imaginar. decir que hay una posibilidad entre 10 elevado a 40.000, es decir, que nunca ha pasado, porque desde el punto de vista estadístico, algo que tiene la posibilidad de ocurrir de 1 contra 10 elevado a 50 nunca ha sucedido en toda la historia del universo. Y estamos hablando de 50 ceros, cuando nos vamos a 40.000... Claro, Alfred Hoyle hace una metáfora, ¿no?, con esto, y dice, es como hallar, desde el punto de vista estadístico, qué posibilidades hay que un tornado pase por un montón de chatarra, ¿no?, y una vez que el tornado pasa por ese montón de chatarra, por una serie de circunstancias azarosas, esa chatarra se ha convertido en un avión último modelo dispuesto a despegar, ¿no? Es decir, es como hallar eso estadísticamente, es decir, desde el punto de vista de Hoyle, pues es una pérdida de tiempo, ¿no? Porque la respuesta es que es imposible, ¿no? Sí, podemos hallar qué posibilidades hay de que suceda eso. Se puede hallar matemáticamente. ¿Qué posibilidades hay que un tornado pase por un montón de basura y una vez que pase el tornado, pues por el azar, ese montón de basura acabe convertido en un avión dispuesto a despegar? No lo podemos hallar, pero obviamente es un hecho imposible. Pues eso es exactamente lo que sucede con la primera célula. Es imposible. De hecho, el propio descubridor de la estructura del ADN en forma de doble hélice, Francis Crick, que logró el premio Nobel por eso, ¿no?, y fue la persona, él y su compañero James Watson, los que abrieron de par en par la puerta a un campo del conocimiento que va a cambiar nuestras vidas en un futuro muy próximo, que es el de la genética, ¿no? Bueno, pues Francis Crick estaba convencido, y así lo decía públicamente, hasta el final de su vida. Fíjate, murió en el año 2004, en el año 2004 le hicieron la última entrevista, y él siguió defendiendo su misma postura, y es que la primera célula solo pudo llegar a la Tierra a bordo de una nave extraterrestre. Para él era mucho más cómodo hablar de extraterrestres que referirse a una inteligencia creadora, ¿no? Pero desde su punto de vista, ojo, premio Nobel, el descubridor de la estructura del ADN en forma de doble hélice, es decir, uno de los científicos más importantes de la historia, y precisamente especialista en esto, la genética, ¿no?, en los misterios de las células, pues él decía que es que era imposible, ¿no? Imposible. De hecho, fíjate que los astrofísicos, como ven que esto es imposible, pues ahora elevan sus ojos, ¿no?, para apuntar una nueva hipótesis, ¿no? Y es que esa célula, esa primera célula, no se formó en la Tierra en base a elementos inorgánicos, porque saben que es imposible, sino que llegó a bordo de un meteorito. Es la famosa teoría de la panspermia, ¿no? Pero claro, desde el punto de vista de Crick y de otros, ninguna célula puede resistir ese viaje interestelar, ¿no?, y que finalmente pueda llegar a la Tierra. De hecho, nunca jamás se ha descubierto en un meteorito una célula. Pero que aunque eso pudiera pasar, ¿no?, es decir, imagínate que esa es la respuesta a este gran enigma, ¿no? En el fondo nos estamos devanando los sesos y esa célula vino a bordo de un meteorito, ¿no?
Pero en el fondo lo único que estamos haciendo es posponer la pregunta. Desplazar el problema a otro planeta o a otro... Claro, a otro planeta. Es decir, porque vale, muy bien. Sí, esa célula viene a bordo, entre comillas, de un meteorito, ¿no? Sí, pero ¿cómo se creó esa primera célula en su punto de origen, ¿no? El problema es el mismo. Tenemos el mismo problema. Lo único que hacemos es desplazar el problema. De hecho, fíjate que uno de los grandes defensores del movimiento ateo, que es Richard Dawkins, ¿no? El autor del famoso Gen Egoísta, ¿no? Que es un ateo militante, ¿no? Incluso a veces un tanto hiriente con los creyentes, todo hay que decirlo, ¿no? Pues él en una entrevista, cuando le preguntan sobre el origen de la vida, dice, hombre, en base a lo que sabemos, ¿no? Pues sí, esto es muy complicado, ¿no? Dice, hombre, yo puedo admitir perfectamente, ¿no?, que la vida pudiese haber llegado a bordo de un meteorito, que las primeras células o esos primeros elementos orgánicos hubiesen llegado a bordo de un meteorito. Dice, ahora, eso sí, en su lugar de origen tuvo que formarse de algún modo vinculado con la teoría darwinista de la evolución, ¿no? Es decir, que se forme en la Tierra es muy extraño, sí, pero en otro lugar tuvo que formarse de algún modo lógico y concreto y llegó a nuestro planeta. Es una contradicción, ¿no? Es una contradicción. No sabemos cómo se ha formado aquí, pero si desplazamos el problema en ese planeta del que ha venido, sí tuvo que formarse de algún modo lógico que no comprendemos, ¿no? Bueno, pues en el fondo ni lo comprendemos si se ha formado aquí, ni lo comprendemos si se ha formado en Zeta Reticuli, ¿no? Es curioso, vamos a ir a publicidad, pero antes de nada me llama mucho la atención porque hay veces que nos planteamos o nos devanamos los sesos buscando pues misterios o enigmas sobrenaturales, y lo cierto es que tenemos los grandes enigmas, el gran enigma, no dejamos de ser nosotros y esas preguntas que planteabas al principio, ¿no? ¿Quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos? Estamos hablando de ciencia en el fondo, ahora nos vamos a ir a hablar después de la publicidad de algunas experiencias ya más extrañas que, quién sabe, en tu opinión, pueden quizá apuntar la existencia de una inteligencia superior. Si te parece, hacemos esa pausa y continuamos enseguida. ¿Qué tal, amigos? Soy Roberto Lancha. Esta vez quiero pediros que cerréis los ojos y escuchéis en Cinemascope. Hace muchos años, en una galaxia muy muy cercana... Que te cambio mi personaje por el tuyo. Vamos, me chupo yo toda la carrera de ingeniero, me saco una plaza cojonuda en Oklahoma y ahora te pásate mi personaje para que a lo mejor te limpies el culo con él. Hombre, no me jodas, hombre, no me jodas. ¿Le suena, verdad? Es Teodoro en Amanece que no es poco, un Antonio Resines que nos va a hablar esta semana de la película en su 28 aniversario y de un mal sabor de boca mucho más reciente y que huele a boicot. No, mal sabor de boca es poco, horroroso. No entiendo por qué no ha ido la gente a verla. O sea, sí, la campaña ha hecho mucho daño, evidentemente. Es que no ha ido nadie. Y esto que escuchas de fondo pertenece a una de las bandas sonoras del momento, a Hasta el último hombre, que va a defender nuestro experto Ángel Luque. Mira, lo pone en tu invitación, viernes 10 de la noche, entrada VIP para Estamos de Cine. Úsala, te espero. No podemos explicarlo todo, pero tampoco dejar de hacernos preguntas. En Castilla-La Mancha Media, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Continuamos en El Dragón Invisible, en Radio Castilla-La Mancha, esta semana con Miguel Pedrero, que viene a presentarnos en exclusiva su último libro, su nuevo libro, Dios existe, editado por la editorial Luciérnaga. Hemos dedicado la primera parte, previa a la publicidad, a hablar, quizá... Claro, cuando hablamos de Dios parece que estamos hablando de algo religioso y si estáis escuchando el programa habréis comprobado que no, que estamos hablando de puras preguntas científicas, de preguntas que se hacen los físicos, los astrofísicos y que en cierto modo, pues bueno, pueden indicar quizá lo que estamos viendo aquí esta semana. Si existe no el Dios que tenemos en mente, no ese hombre barbudo o dependiendo de la religión o la creencia, sino una inteligencia creadora que puede ser quién o qué, ya lo decíamos. Pero ahora vamos a hablar quizá de otros asuntos no menos interesantes, como son si las experiencias que algunas personas dicen vivir, encuentros con seres fallecidos o lo que conoceríamos como fantasmas, o incluso las experiencias cercanas a la muerte, son también o se pueden interpretar como pruebas de la existencia de algo, de alguien, de una inteligencia creadora. Miguel, casos de fantasma desde la antigüedad, ¿no? Porque no es algo moderno de hace 2 siglos, sino que desde la antigüedad ya nos encontramos este tipo de casos o este tipo de relatos.
ni las experiencias cercanas a la muerte, ni los relatos de contactos con amigos o familiares fallecidos son algo moderno, ¿no? Sino que nos lo encontramos en crónicas históricas muy muy antiguas, incluso en tradiciones religiosas, ¿no? Es decir, en textos budistas o en textos del Antiguo Egipto. Es decir, nos encontramos alusiones a cómo es el más allá, alusiones que, desde mi punto de vista y bueno, de otros investigadores y estudiosos, está muy vinculado o vendría a ser exactamente lo mismo que hoy en día llamamos experiencias cercanas a la muerte o apariciones fantasmales, ¿no? Al final es la misma experiencia, pero con un término distinto, es decir, hemos ido cambiando. Pasa como un poco con los ovnis, ¿no? Claro. Lo que ahora denominamos o entendemos como ovni, quizá en la Edad Media pues eran apariciones marianas, apariciones de la Virgen. Al final depende de la cultura y el contexto sociocultural en el que se encuentra pues cada época. Claro, de hecho yo sospecho que esas experiencias cercanas a la muerte tienen mucho que ver con el origen del pensamiento religioso. Es decir, porque si esas experiencias suceden hoy en día, en pleno siglo XXI, y hay crónicas que nos remiten al siglo XIX, al siglo XVIII, al siglo XVII, al siglo V, e incluso crónicas datadas antes de Cristo que refieren a este tipo de experiencias, pues esto ha tenido que suceder incluso en épocas prehistóricas, ¿no? Por lo tanto, desde mi punto de vista, estas experiencias cercanas a la muerte tendrían mucho que ver con el origen del pensamiento religioso, sea cual sea la explicación a este tipo de experiencias de muerte clínica, ¿no? En las cuales las personas relatan pues que ven su cuerpo desde una posición elevada, un túnel con una luz al fondo, que traspasan esa luz, se encuentran con una serie de familiares que llegan a transmitirles toda una serie de mensajes, e incluso hay un repaso a la propia vida, que esto es un elemento fascinante, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a muchísimas personas que han vivido esas experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y para mí uno de los elementos más interesantes de este tipo de sucesos, de este tipo de vivencias, es ese repaso a la propia vida, ¿no? La cual en un espacio temporal indefinible, porque el tiempo en esas experiencias cercanas a la muerte no transcurre de forma lineal, ¿no? Lo cual sería lógico, teniendo en cuenta lo que hemos hablado antes del tiempo, que varía dependiendo de una serie de circunstancias aquí en la Tierra, como la velocidad o la gravedad. Pero es un repaso a la propia vida, un repaso instantáneo, ¿no? En el que no solamente ves tus acciones y el resultado de tus acciones en otros, sino que las sientes, ¿no? Sientes en propias carnes, o en propio espíritu en este caso, lo que tus acciones han provocado en los otros. Y no hay otro juez. Tú eres juez y parte, ¿no? En ese proceso, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando, fíjate, hay varios casos que a mí me han llamado mucho la atención, ¿no? Pero sobre todo, aquellas personas que han vivido una ECM y eran cazadores, ¿no? En ese repaso a la propia vida, y me estoy acordando de uno muy concreto, además que transcribo la experiencia de este hombre en el libro, en Dios existe, ¿no? Él me decía, es que estaba viendo cómo mataba a los animales, ¿no? Cómo estaba cazando, y estaba sintiendo el dolor, no solamente físico, ¿no? Sino la pena de ese ser vivo, ¿no? Que se estaba muriendo y estaba preocupado por cómo iban a quedar sus crías, ¿no? ¿Qué les iba a pasar a sus crías? Sentía el miedo de sus crías, sentía el miedo de otros congéneres, o sentía el miedo de otros miembros de la manada, ¿no? De otra serie de animales, ¿no? Es decir, y de hecho, estas personas dejaron de cazar después de estas experiencias, ¿no? De hecho, es muy común que aquellos que viven una experiencia cercana a la muerte cambien radicalmente de carácter, ¿no? Se convierten en personas mucho más solidarias, mucho menos preocupadas por el ascenso social y por cuestiones materiales. En muchas ocasiones necesitan ayuda psicológica, porque digamos que tienen un pie aquí y otro pie en el otro lado. A mí un psiquiatra y un médico que realiza grupos de apoyo, ¿no? Personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, pues como una especie de alcohólicos anónimos, ¿no? Pero en este caso personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, bueno, pues para intercambiar experiencias y para apoyarse unos a otros, ¿no? Él me dio una definición de estas personas que me gusta mucho, ¿no? Dice que son profetas del más allá, ¿no? Porque tienen profetas del más allá. Profetas del más allá, porque tienen un pie en este lado casi y otro en ese pretendido más allá, porque además es muy habitual que se desarrollen en este tipo de personas una serie de capacidades psíquicas, telepatía, precognición, incluso la posibilidad de conectar o de contactar
espíritus o con el mundo espiritual, ¿no? Es como si tuvieran un pie en este mundo y un pie en el otro, ¿no? Y además no tienen muy claro por qué regresaron, ¿no? Pero todos ellos tienen una sensación, ¿no? La sensación de que han regresado por algo, que tienen una misión que hacer, pero no una misión grandilocuente, ¿eh? No es salvar al mundo, ni convertirse en un líder político, sino una misión en su ámbito más íntimo. Es decir, una misión que puede ser ver crecer a tu hijo, por ejemplo, o compartir la vida con tu pareja o con tu familia, o hacer un poco mejor a la gente que tienes a tu alrededor. Ese es el encargo, o esa es la misión con la que regresan a este mundo, no una misión de convertirse en un líder político, ni nada por el nada estilo. mesiánico. No, nada de eso. Y también, hablando de experiencias cercanas a la muerte, son muchos los casos, como dices, que recoges en el libro, no solo en este, sino en otros trabajos. El tema de los animales, que también has tratado en tu libro Nos vemos en el cielo, daría para otro programa, pero también es común, bueno, ahora me corregirás si no, pero personas que vuelven con cierta carga, con cierto, es decir, con la sensación de que preferían haberse quedado en ese más allá, por llamarlo de alguna manera, que parecen haber experimentado. ¿Sabes por qué? Porque cuando entrevistas a muchas de estas personas, y yo he podido entrevistar fácil a más de un centenar de personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, empiezas a ver una serie de denominadores comunes, ¿no? Y es fácil, es habitual que las palabras constituyan un límite al relato que intentan transmitirte, ¿no? Porque es habitual que es normal que te digan que no lo sé definir con palabras. Y hay algo que no saben definir con palabras, que cada uno lo define de una manera diferente. Algunos coinciden, otros coinciden menos, pero en el fondo quieren decir lo mismo, ¿no? Es esa sensación enormemente placentera e indefinible que sienten en el otro lado. Algunos dicen, era una paz, una tranquilidad. Otros dicen, era una expansión de conciencia, una conciencia del ser, ¿no? De estar, ¿no? Es decir, unos sentidos, digamos, que llegan tan lejos o que están tan desplegados, ¿no? Cada uno utiliza unas palabras, pero todos se refieren a lo mismo, que es una sensación que no tiene nada con estar aquí. De hecho, me he encontrado con casos de personas que han entrado en un hospital en proceso de muerte clínica, y cuando los médicos logran devolverlos a la vida, estas personas comienzan a insultar a los médicos, ¿no? Yo tengo el caso de una persona que lo primero que dijo en cuanto volvió a la vida fue hijo de puta. ¿Por qué me has sacado de aquí, no? ¿Por qué me has sacado de aquí, no? ¿Por qué me has sacado de aquí? Es decir, muchos describen que volver a esta realidad es como entrar en un entorno sucio y pesado, ¿no? Sucio y pesado, eso me lo han descrito. Esas son las palabras que utilizan. Sí, un entorno sucio y pesado. Vuelves a tener dolores, preocupaciones, malas digestiones, te pegas golpes, ¿no? Para moverte tienes que desplazar una cosa que llamamos cuerpo, ¿no? Es decir, que en el otro lado no hay límites, me decían. La sensación, otros me dicen, es inefable, ¿no? Y luego hay otro punto tremendamente fascinante, ¿no? Que es el de la luz, ¿no? No saben describir la luminosidad del otro lado, ¿no? Dicen, es una luz que nunca he visto en este lado, ni nunca veré. Es indescriptible, ¿no? Sobre todo esa luz que traspasa, ¿no? Porque es habitual ese corredor o ese túnel con esa luz al fondo. La luz en muchas ocasiones es una metáfora de Dios, ¿no? Porque cuando entran en esa luz, muchos dicen, cuando entro en esa luz, siento que vuelvo a casa, que ese es mi verdadero lugar, ¿no? Y cuando me desprendo de la luz, es como si saliera de casa a hacer algo, ¿no? Pero cuando vuelvo a la luz, es que yo soy la luz. Es decir, me he encontrado con muchos casos de testimonios de personas que han vivido ECM que no describen la luz como algo externo a ellos, sino que ellos son la luz y todos somos la luz, ¿no? Y yo cuando escucho esto, me viene a la mente una determinada teoría, ¿no? Metafísica, ¿no? Nada de científica, ¿no? Puramente... pues muy, bueno, ni siquiera metafísica, porque la metafísica es algo muy serio, ¿no? Y de hecho hay cátedras de metafísica, ¿no? Diría incluso una teoría esotérica, ¿no? Si quieres, ¿no? Que viene a decirnos que todos nosotros somos chispas de la inteligencia creadora, ¿no? De esa luz, ¿no?
que en su afán de evolucionar y de adquirir experiencias, digamos entre comillas, que se divide para nacer en diferentes entornos, en diferentes universos, en diferentes planetas, ¿no? En diferentes dimensiones, y todos somos Dios. En realidad Dios no sería algo externo a nosotros, sino que Dios somos todos, ¿no? Somos parte de esa inteligencia creadora que en su afán de conocimiento se divide. Y en el fondo lo que tenemos que hacer es, entre comillas, evolucionar, que es una palabra que a mí no me gusta mucho, pero tenemos que ir adquiriendo experiencias, digamos, en un proceso evolutivo de ascenso, ¿no? Hasta llegar de nuevo a la fuente, ¿no? A la fuente de todo, y luego vuelta a empezar. Es como si Dios estuviese adquiriendo conocimientos constantemente, ¿no? Yo no sé si esto se acerca siquiera a la realidad, probablemente sea pura fantasía, ¿no? Pero desde luego es una teoría o una tesis esotérica muy evocadora, pero como te digo, no sé si esto tiene algo que ver con la realidad o es pura fantasía, pero si no es así, debería serlo. Debería serlo. Qué bonita manera de terminar, porque se nos agota el tiempo y bueno, te iba a preguntar precisamente si existe Dios y qué es para ti Dios, pero creo que lo has descrito muy bien precisamente con estas últimas palabras. Miguel, como siempre, un placer. Para los oyentes que se hayan quedado con ganas de saber más, no lo duden, pues que acudan a este libro recién publicado a partir de hoy, es decir, ya mañana pueden ir a la librería por él. Dios existe, editado por Luciérnaga, y seguro que, bueno, esa mezcla de ciencia y también de opiniones personales, en este caso tuyas, pero recabadas también a lo largo, pues, de entrevistar a muchísimas personas, entrevistar a muchísimos testigos que afirman haber vivido, sentido esta clase de experiencias, pues yo creo que el objetivo de este programa esta noche era muy sencillo, era hacer reflexionar, es una de las máximas del Dragón Invisible, hacerse preguntas, y yo creo que con los datos y los argumentos expuestos por ti esta noche aquí en los micrófonos de Radio Castilla-La Mancha, tienen material más que de sobra para darle quizá un poquito de vueltas a la cabeza y reflexionar sobre algo tan fundamental, tan trascendental, como es precisamente pues la existencia de Dios, como bien hemos dicho a lo largo de estos minutos, no de Dios como la figura de barbas o ese ojo, sino como algo o alguien que quizá pues esté detrás del origen propio del universo y del ser humano. Miguel, como siempre, muchísimas gracias, espero que no sea la última vez que podamos contar contigo, y de verdad, un placer y un abrazo, hasta la próxima. Pues hasta cuando quieras. Y como cada semana llegamos al final de un programa más de El Dragón Invisible aquí en Radio Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha Media, en esta ocasión reflexionando, preguntándonos sobre la existencia de Dios. Lo hemos hecho con Miguel Pedrero, aportando determinados argumentos, determinadas opiniones, que yo creo que estemos de acuerdo con él o no, lo que estoy seguro es que nos ha hecho reflexionar. Estoy convencido de ello. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de las diferentes redes sociales, en Twitter @dragón_cmm, en Facebook El Dragón Invisible, nuestra página oficial, y en el mail a través de dragoncmmedia@gmail.com. También podéis descargar el programa en las diferentes plataformas www.cmmedia.es, también en iVoox y, como no, en iTunes. Agradecer como siempre que hayáis estado ahí una vez más, convirtiéndonos, según los datos, en uno de los programas más descargados de esta emisora, lo que nos hace enormemente felices, y os dejamos, antes de despedirnos, con una pista del que será nuestro invitado la semana que viene. Estoy convencido de que muchos de vosotros lo conocéis. Un abrazo y hasta dentro de 7 días aquí en Castilla-La Mancha Media, en El Dragón Invisible. Bueno, pues mando un abrazo desde la nave del misterio al Dragón Invisible. Compañeros, todo el entusiasmo, toda la suerte del mundo, todo el misterio del mundo. Y yo que empezaba viejos programas con un dragón, pues de dragón a dragón, lo mejor para este año y para vuestra andadura radiofónica,
que la radio siempre es magia y siempre es misterio.